A todos, el Señor les bendiga. Es una bendición enorme estar juntos. Se nos multiplicaron por dos. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Ves? Ya te conocía. Dios te bendiga. Ahorita, bendiciones. Es hermoso estar juntos y es hermoso bendecir el nombre de Dios. Yo recuerdo y no voy a dejar de olvidar un día, domingo de febrero, un 9 de febrero de 1989, en el que tuve la oportunidad de conocer a Jesús. Él me regaló en su gracia el poder conocerle. Vine a una iglesia cristiana, recuerdo también, había pocas personas, pero ese día entendí lo que Cristo había hecho por mí y encontré en Él la razón de mi existir. Y fue algo muy lindo, lo recuerdo. Apenas yo tenía unos pocos años, no vamos a hacer cuentas, pero está como en los 16 añitos cuando tuve esa oportunidad. Y cada cosa, yo recuerdo que un año antes había tenido el primer contacto y yo había dicho, yo no quiero estar con esas personas tan fanáticas que cierran los ojos, que levantan las manos. Me habían llevado a una iglesia con banderines, yo no quiero banderines, casi con uno de esos me sacan un ojo. Eso es peligroso, ir a las iglesias cristianas. Y me demoré un año en volver a una iglesia cristiana. Pero cuando volví. Pero durante ese año ocurrieron cosas lindas. Yo me acuerdo que cada cosa que ocurría o que yo escuchaba que enseñaba el cristianismo, iba y lo quería corroborar con la Biblia. Si ellos dicen que es la misma Biblia, entonces en esta Biblia mía, Jerusalén, de color azul, voy a estar allí y voy a mirar si todo eso corresponde a la verdad. Me iba todos los jueves rápidamente a un ayuno. Imagínense, yo sin conocer a Cristo y me iba a aguantar hambre, y porque eso no era ayuno, yo no era que estuviera tanto buscando a Dios, más bien Dios me estaba a mí buscando. Y en esos días, recuerdo muy bien, entregué mi vida a Cristo. Lo fui haciendo cada vez que esa persona en esos ayunos enseñaba cosas y yo de pronto llegaba a la casa y me preguntaba, ¿eso que está diciendo ese señor será verdad? Y vez tras vez revisaba. Algo más, yo llegaba y miraba algo muy particular. Yo agarraba y miraba en la Biblia. Este señor lee esto, es lo mismo que yo leo acá. Y mi sorpresa era que sí estaba ocurriendo eso todo el tiempo. Estamos entrando a un texto que nos llama mucho la atención el día de hoy y tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén. Permítame un momentico y vamos a tocar este tema del día de hoy. Ya lo había bajado y ahora lo debo buscar. Tranquilos, todo está fríamente calculado. Busquemos en nuestras Biblias, por favor. Mientras encontramos allí, ya lo descargó, pero no me lo ha abierto. Gracias. Yo sabía dónde estaba. Acompáñenme a Marcos capítulo 11, versos 1 al 11. Marcos capítulo 11, 1 al 11. Los que tienen sus Biblias, los que tienen celular, lo pueden hacer en sus celulares. Marcos 11, 1 al 11.
Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, hallaron el pollino afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Y ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania como los 12. Hoy celebramos un día especial. Hoy celebramos el denominado Domingo de Ramos, o celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por cierto, quiero predicar, enseñar en miércoles, en jueves y en viernes. Entonces, el viernes lo haremos presencialmente, si les parece bien. 5 de la tarde, el próximo viernes nos vemos acá. Vamos a transmitir por internet, pero nos gustaría que vinieran. La razón es porque la predicación va a ser diferente, va a ser un poquito interactiva, y pues básicamente los que lo van a disfrutar son los que van a estar aquí con nosotros. Y vamos a predicar entonces virtualmente tanto miércoles como jueves en la noche, a las 7 de la noche. Pero estamos celebrando este día que se llama el Domingo de Ramos. Es el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, una semana antes de su crucifixión. Por si no sabemos por qué le decimos Domingo de Ramos, basta con leer el Evangelio de San Juan, donde escribe que grandes multitudes salieron a recibir a Jesús. ¿Salieron a qué? A Jesús. Y tomaban ramas de palmeras que formaban, las reunían, y con ello y con sus manos, al agitarlas, saludaban a Jesús. Entonces formaban como ramos, ¿cierto? De ramos hechos de ramas. Y esa es la verdad. A nombre de la verdad debemos decir que Dios, a esta narración que vamos a predicar hoy, que creo que he predicado durante los últimos 5 años, si no estoy mal, siempre, ¿cierto? Lógicamente un tema diferente, y si no, pues uno usa el mismo bosquejo. No, es un tema siempre que he escogido que sea diferente. Le dio tanta importancia que es uno de los pocos relatos que están también en Mateo, en Lucas y en Juan, o sea, en los 4 evangelios. Debemos decir que hay 2 fuentes principales, y eso es algo hermoso cuando uno lee un texto. Uno, cuando está llegando a los caminos de Dios, se hace muchas preguntas, ¿sí? Y eso a mí me parece interesante. Yo no le tengo miedo a las preguntas, porque el que primero hizo preguntas fui yo. Y me encantaba, por ejemplo, ir a la Universidad Nacional y encontrarme con las personas más ateas, recalcitrantes, y con ellas defender la Biblia, ¿sí? ¿Cuáles preguntas tienes? Y me encantaba entrar, no en discusiones, pero sí me encantaba entrar a resolver dudas. Y si había algo que yo no sabía, yo lo estudiaba, y nos vemos mañana a tal hora en tal parte, y volvía y intentaba hablar con ellos. Por ejemplo, cuando uno habla acerca de un texto y el texto tiene, por ejemplo, 2 fuentes, esas 2 fuentes revitalizan o fortalecen la confianza que yo puedo tener del texto, porque son 2 fuentes totalmente diferentes. En este caso, hay una línea que es la de Mateo, Marcos y Lucas, y otra que es la línea independiente de Juan. Ambas, ¿cierto? Debo decirlo, aunque los evangelios son sinópticos, hay una fuente.
El evangelio más viejo de todos es Marcos, el que estamos leyendo. Y él de alguna manera fue la fuente. Pero esto es hermoso porque aunque Lucas se basó en Marcos y Mateo también de alguna manera tuvo que ver con Marcos, Juan no tuvo absolutamente nada que ver con Marcos. Y lo hermoso es que su descripción es complementaria con la descripción de Marcos de nuestra misma historia. Y estas concuerdan en el núcleo de la historia. Es el comienzo de la semana final de su vida. Jesús de Nazaret entra en Jerusalén, está montado en un burro y es aclamado por grandes multitudes que han venido a verle y para celebrar la Pascua. Con gritos que dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están esperando la venida de Dios. Están esperando a un Mesías. Esperaban, esperaban y esperaban. Esa es la condición de los hombres. Y de alguna manera es de eso de lo que yo quiero tocar el día de hoy. Y es que nosotros siempre, cuando nos hacemos cristianos o cuando caminamos con Dios o cuando hacemos cualquier cosa, tenemos multitud de expectativas. Si yo me hago cristiano, ¿me va a ir bien? Depende de lo que tú llames irte bien. ¿Sí? Irte bien en la eternidad te va a ir re bien. Uf, ¿cierto? Súper bien. Vas a estar en la eternidad con Dios. Que si implica eso, que no vas a tener problemas aquí en la tierra, no alimentes esa expectativa, porque es exactamente lo contrario. Pero nosotros queremos conocer a Dios con unas ciertas expectativas y es por eso que a veces nosotros nos frustramos, ¿sí? Muchas personas quieren ver es el Dios de amor, se enamoran del Dios de amor y pierden de vista que Él también es justicia y no tendrá por inocente al malvado. Otras personas tienen la expectativa de que Dios es tan justo que va a acabar con todo el mundo. Sí, pero posiblemente Él es justicia, Él hará y dará a cada quien lo que se merece, pero lo hará en su tiempo y de la forma como Él lo determine, no bajo mis propias expectativas. Pero esas son las expectativas en general de los hombres. Esperar. Y no solo esperar, sino crearse multitud de videos, ¿cierto? Como lo que está ocurriendo acá. Ellos están diciendo, este hombre va a ser el guerrero y de pronto lo contemplan y está entrando en un pollino. ¿Sí? ¿Qué expectativa hay que alimentar cuando una persona no entra en un caballo blanco, no entra con un tremendo carruaje, sino entra en un pollino? Y ahorita vamos a ver cómo era un pollino, ¿sí? Hablando de expectativas, nuestra historia inicia y con esta el de la última semana del Señor. Mientras para nosotros y posiblemente para ellos podía ser la entrada de un guerrero, para él también lo era, que iba a conquistar un guerrero de amor que entraba a Jerusalén para morir por todos nosotros, que tenía una cita exactamente con la muerte y la gloria al hacer lo que Dios quería. Era una maravillosa reunión de amor. Cuando nosotros pensamos que yo me tengo que sentir amado para amar, el Señor está pensando que es tanto el desamor de los hombres que el hombre necesita ser conquistado por amor. Y eso es algo precioso. Eso es lo que ellos están contemplando. Las señales que había realizado durante todo su ministerio, las personas estaban diciendo, sí, si Él es capaz de sanar, también será capaz de matar y acabará con todos estos romanos, como el enviado de Dios. Claro, como el Mesías, Él vendrá como guerrero, Él luchará por nosotros, Él lucha mis batallas, como muchas veces estamos pensando en escenarios en los que Dios supuestamente nos va a defender y son escenarios en los que Dios permite que su gloria sea manifestada y en la adversidad nosotros debamos aprender. El mismo Juan el Bautista decía acerca de él. Y es que el tema de las expectativas es que tú no sabes a qué horas te alimenta la expectativa. Tú te casas y tú dices, voy a ser feliz con este hombre. Es que es un hombre maravilloso, él me va a consentir. Uy, hay veces que me grita, ha intentado pegarme, pero él me va a hacer muy feliz, ¿cierto? Es un hombre, él no es mujeriego, él me ha puesto los cachos, pero no es mujeriego. Y uno se hace unas expectativas de unas cosas tan falsas, ¿cierto? Y después nos va mal, dice, pero Señor, ¿por qué tú permitiste que este hombre mujeriego me hiciera eso? ¿Quién termina pagando los platos rotos? Dios. Dios nunca alimentó este tipo de expectativas acerca del reino. Es más, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y para nosotros un Cordero, pues
no tiene la misma asociación, pero eran miles de corderos los que eran sacrificados. O sea, desde el mismo inicio que Jesús es contemplado por Juan, la percepción que Juan entrega es de alguien que va a ser ¿qué? Sacrificado. ¿Me explico? O sea, Dios no engaña a nadie. Cuando Jesús ascendió al Padre, él dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Somos nosotros los que con nuestras expectativas deseamos un Dios que se acomode a nuestra propia comodidad. Entonces, están esperando, es el rey y como tal él debía cumplir con algunas cosas que ejerce su reinado. Y una de ellas era que debía entrar como lo que ellos estaban esperando, como un rey. El tiempo ha llegado y él lo único que está pensando es algo que se ha planeado desde la eternidad. Algo que ha llegado a este momento dentro de la temporalidad de los hombres. 30 años he estado esperando, 33 años he estado esperando este momento. Y voy a llegar a conquistar a mis hijos cautivos por el pecado. Y desde aquí cambia totalmente la percepción. A Dios no le interesa si tenemos casa, carro y beca si no estamos con Él. Y Él prefiere que nosotros perdamos casa, carro y beca, pero que estemos ¿con quién? Con Él. Batallamos con las circunstancias difíciles, pero esas circunstancias difíciles lo que nos tiene que hacer es ir hacia Él. Qué bonito pensar en las bendiciones divinas a nuestro modo, pero pensar en la muerte, en el dolor, en la aflicción como bendiciones, eso es prácticamente imposible a nuestros ojos. Allí es cuando muchas veces tambalea la fe de personas. Nos estrellamos con los propósitos de Dios y terminan nuestros corazones enfrentando las pruebas solos. Dios ha prometido que va a estar con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin. Incluye hasta el fin. Antes de examinar nuestro texto de manera detallada, vamos a empezar por mirar el escenario, a poder comprender qué era lo que ellos esperaban y qué era lo que Dios ofrecía para poder contemplar la mirada de Dios. Pero antes vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija. Señor, damos gracias por esta mañana y por permitirnos leer tu palabra, escuchar tu voz, porque esto no es la Biblia, estas son tus palabras para nosotros. Tenemos mucho que aprender definitivamente, tenemos mucho que depender de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a través de tu Espíritu Santo, a comprender tus palabras para nosotros. Que podamos revelar a este mundo la verdad, sin disfraces, sin alimentar expectativas equivocadas. Enseñarles a las personas la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que vamos a mirar es el contexto histórico. Cuando se acercaban a Jerusalén, dice el 1, ¿cierto? Junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Vamos a hacernos preguntas con respecto al contexto. ¿En qué tiempo o día aproximadamente ocurre la entrada? El tiempo es primavera del año. El periodo es la gran fiesta de la Pascua en Jerusalén. Durante el mes de Nisan, es entre marzo y abril del calendario judío, el cual corresponde al principio, ¿cierto?, de nuestro abril en nuestro calendario. O sea, aquí pegamos más o menos final de marzo, comienzos de abril. La Pascua, recordamos, inicia el día 14 de Nisan, el cual en aquel año caía viernes. De modo que algunos conocedores de la palabra de Dios usan sus cálculos para adelante, para atrás, y dicen que seguramente Jesús fue crucificado el 3 de abril del año 33. ¿Listo? O del año 30. Jesús y sus discípulos estaban camino a Jerusalén, celebraban la fiesta de la Pascua y había miles de peregrinos que iban con ellos. De acuerdo a Marcos, él ha pasado por Jericó y ha sanado a alguien en particular. ¿A quién sanó?
¿Alguien recuerda? A un cieguito que se llamaba Bartimeo. Allí había sanado a Bartimeo. Y Bartimeo, ¿cómo es la forma como identifica a Jesús? ¿Recuerda alguien? Jesús, hijo de David. Por eso podríamos comprender que en esta región, cuando este hombre es sanado, cuando todos descubren eso, si usted recuerda el episodio anterior, Jesús ha sanado a Lázaro. Recordemos que Lázaro y su familia era de Betania, entonces ellos ya habían visto hasta resucitar a Lázaro. Entonces ellos están pensando, este hombre sanando personas, yo no me lo imagino matando gente. ¿Sí? Este va a acabar con los romanos, esto es maravilloso, este es el hijo de David. Y como decían Jesús, hijo de David, estaban imaginándose un rey poderoso. Y recordemos que había una característica especial en David, y era que había acabado con todos los enemigos de Israel. El periodo de paz, ¿cierto? El gobierno monárquico de Israel había sido frente a David. Entonces, estos están pensando, va a acabar, nos va a traer la paz. Mira, me hago cristiano, casa, carro y beca, ¿cierto? Aquí lo voy a tener todo. Y ellos están camino a Jerusalén, están con miles de personas, han ocurrido muchas sanidades y se encuentran más o menos a 3 kilómetros al occidente de Jerusalén. La carretera romana sube de Jerusalén, primero de Jericó hacia el Monte de los Olivos, ¿cierto? Una elevación de 800 metros y después un descenso. ¿Sí? Yo leía y más o menos usted puede llegar y tirar una piedra y podría seguramente, si tiene un buen bracito, que la piedra llegara cerca de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Pero ¿cuándo ocurre la entrada de Jesús en Jerusalén? Pues el año anterior, si ustedes lo recuerdan, hicimos un análisis. Para los que lo recuerdan, nuestra conclusión, Sofi, ¿me regalas un vasito de agua? Nuestra conclusión era que no había sido en domingo, sino cuando había sido. En lunes, ¿recuerdan? Nuestra conclusión era que era lunes, ¿sí? Hicimos el estudio completico. Como están poniendo cara de perdidos, pueden buscarlo, 2 de abril del año pasado, ahí está la predicación, dura 53 minutos, usted la puede mirar. Y si no, pues yo le voy a dar un resumen rápido acerca de por qué es posible que no haya sido domingo de Ramos, sino lunes de Ramos. El capítulo anterior de Mateo, esto lo dijo Samuel Pérez Millos, un teólogo español. El capítulo anterior de Mateo concluye con la presencia de Jesús en Jericó. Esto lo sitúa ya entrando en Jerusalén entre los dos tiempos. Se producen movimientos entre la llegada, ¿cierto? Y el periodo de la entrada, en los que intervino el Señor. Por el Evangelio de San Juan se sabe que Jesús vino a Betania, donde residía. Gracias, mi amor. Donde residía la familia de Lázaro y que había sido resucitado. Dice que Jesús llegando allí 6 días antes de la Pascua, o sea, acorde al 12:1 de Juan. El Señor tuvo que haber llegado a Betania en el transcurso del viernes, ya que anocheciendo seguramente, ya que para los judíos este ya sería el límite para el siguiente día, que era sábado. ¿Estamos de acuerdo? Sábado de reposo. Juan dice que al Señor le hicieron una cena en Betania, Juan 12:2, que se celebró en la casa de Simón el leproso. Y si ustedes recuerdan, hubo una mujer que enjugó con su cabello, ¿cierto? Y ungió con perfume de nardo líquido de gran precio los pies de Jesús. ¿Lo recuerdan? Ese episodio ocurre allí en esa cena, que seguramente corresponde a viernes. Un tiempo especial, y él dice que lo están preparando para la muerte, ¿recuerdan? Porque él se estaba dirigiendo hacia la semana siguiente. Además, esta cena tendría lugar ese sábado, posiblemente ya para sábado, al domingo, ya que el sábado era desde la puesta del sol del viernes un tiempo o un día inhábil, otra cosa que no fuese el descanso y el culto.
Juan hace referencia a muchos judíos que fueron desde Jerusalén hasta Betania, no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, que ya se había dicho que había sido resucitado. No cabe duda que no lo hicieron el día de reposo, porque no podría ser, sino que el día siguiente. Ellos debieron haberlo hecho el domingo, que fueron a visitarlo a Betania. Luego él arranca de Betania hacia Jerusalén el día domingo y seguramente él va entrando el día lunes a Jerusalén. Los que tuvieron dudas acerca de esto porque estuve enredado o lo que sea, pueden ver la exposición de abril 2 del 2023 en nuestra página. Si lo pensamos, me di a la tarea de buscarme un erudito en el Nuevo Testamento que me encanta, un señor de apellido Marshall, y él hizo un recuento que yo voy a seguir esta semana en mi estudio personal acerca de lo que Jesús hizo en Semana Santa. Miren, yo les digo, es fácil en Semana Santa ver la televisión, canalear, ver Netflix y de pronto de vez en cuando ver Moisés por enésima vez, ¿cierto? Eso es facilísimo levantarse a las 11 de la mañana, hacer pereza, los que lo podemos hacer, ¿cierto? Pero invertir tiempo de descanso en el crecimiento espiritual, esa sí debería ser una prioridad de nosotros. Yo ya planeé lo que voy a estudiar cada día. El sábado, llegada a Betania, Juan 12:1. El domingo, la multitud viene a ver a Jesús, del 12 de Juan, desde el 9 al 11. Entrada triunfal de Jesús, lo que vamos a ver el día de hoy, el lunes. El martes, él maldijo la higuera estéril y purificó el templo. ¿Recuerdan? La purificación del templo. El miércoles, la higuera se marchita y hay controversia en el templo y hay un discurso en el Monte de los Olivos. Todo esto está en Mateo 21 de ahí en adelante. El jueves ocurre la última cena, la traición y el arresto, el juicio de Anás y Caifás, el viernes juicio por el Sanedrín, juicio por Pilato y la crucifixión, y el sábado el muerto en la tumba y el domingo la resurrección. Amén. Eso es lo que en resumidas cuentas Jesús nos lo dio. ¿Se contradicen los evangelios? No. Increíble. No hay una copia original de los evangelios. Hay copias de los originales, copias de copias. Y es increíble. Nosotros creemos en muchos libros de literatura normal y decimos, uy, la Ilíada, uy, la Odisea, uy, ¿cierto? ¿Quién escribió eso? Uy, Homero. Pero no Homero Simpson, ¿no? Por favor. Homero, ¿cierto? Y dicen, uy, Homero. Y esos, vamos a dar cuenta, y menos del 1%, comparativamente hablando, con todas las copias veraces de la palabra de Dios, ¿cierto? Que coinciden en más de un 99.9% de la verdad. No hay espacio para dudar. Pero vienen los preparativos y aquí ya me voy a meter un poco en el texto, ya sabemos, ya concluimos que fue el domingo, que fue el lunes, perdón, que era un día de primavera, que iba con un mundanal de gente y de pronto dice, vayan a la aldea de enfrente y tan pronto como entren, encuentren un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Aquí hay varias cosas que vale la pena referir. Primero es que él escoge el animal, es un asno, ¿cierto? Para entrar a la ciudad. Un asno que no ha sido montado. ¿Qué problema puede tener un asno que no ha sido montado? Era un poquito, ¿qué? Rebelde y arisco. ¿Se lo imaginan? Ahora, ¿el asno era pequeño o era grande? Era un pollino. ¿Qué problema más tenía? Primero que no tenía un buen galope. ¿Sí? Terrible. Sí, yo recuerdo la primera vez que yo intenté montar a caballo y que yo no sabía cómo se galopaba, y entonces yo me bajé el caballo como a la media hora y todo el tiempo me había llevado, pero a la brava, ¿cierto? Y era un caballo grande, imagínense un pollino, pues el golpe. Allá no había silla de montar, por eso es que ellos le colocan la ropita encima, porque seguramente están viendo a Jesús
¿cierto? Y lo ven bajando, recuerdan la bajada de 800 metros hacia Jerusalén y lo ven ahí. ¿Sí? ¿Difícil? Sin embargo, aunque esa es la imagen que uno tiene, la imagen que teólogos, y yo me subo al bus en ello, hay, es que aunque fuera un pollino rebelde, tenía al soberano encima. O sea, el Señor había elegido una condición adversa para señalar la manera como el rey iba entrando. ¿De acuerdo? El pollino, además, ¿qué problema adicional podía tener? No soportaba peso, bueno, posiblemente. Bueno, Jesús no espero que no pesara mucho, ¿cierto? O sea, no eran mis 80 y tome de kilos, no, seguramente no comía tanta harina como yo, ¿cierto? Él tenía una particularidad y es que era bajito, ¿sí? Entonces, me gusta la descripción que R.C. Sproul en un libro da acerca de esa entrada. Él dice que Jesús o cualquier hombre le tocaba para poder subirse al pollino y andar, le tocaba levantar los pies, o sea, levantar las piernas porque eran muy bajitas. ¿Sí me explico? O sea, o lo podía hacer así o lo podía hacer así. ¿Estamos? O sea, el escenario, la escena no era como tan fácil. Pero él fue el que escogió un burro. Los burros eran, ¿para qué servían los burros o para qué sirven los burros? Para cargar. ¿Y qué era entonces lo que él estaba seguramente señalando? Lo que él tendría que cargar y pasar. Había dos cosas que señalaba el pollino. La primera era la carga gravosa, ¿sí? El burro está señalando la carga gravosa. Y dos, la humildad. Él no entra en un corcel blanco, ¿cierto? Al estilo llanero solitario, ni entra en una carreta de esas impresionantes. Él entra en un pollino, ¿sí? Un pollino que porque las personas le colocan la ropa encima y colocan todo eso en el camino, no señala que Jesús no le haya instalado ni siquiera algo que le pudiera amortiguar el golpe al pollino. Y yo digo que esto señala directamente la cuestión de las expectativas, ¿sí? Esto para mí son las expectativas. Si yo estoy pensando en un rey o yo estoy pensando en una imagen de un rey, yo no estoy pensando en uno como este, ¿sí? Y esto es chistoso. Les voy a contar una historia que yo leí. Me gusta a veces leer de historias, ¿sí? Jesús entró en esa disposición. El pollino, aunque podríamos pensar que estaba brincando y estaba haciéndole la brava a Jesús, en realidad estaba siendo manejado por el Dios y Señor del universo, como Dios usó el pescado para la monedita, como el pescado de Jonás, el gran pez, ¿cierto? Dios usa la naturaleza, ¿estamos de acuerdo? Como después maldijo la higuera. Toda esa cantidad de cosas nos representa que el que iba encima del pollino era el Señor. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Pero resulta que por allá en el año 1000 algo, hay un señor que se llama Guillermo I. Yo me reí leyendo la historia, me la leí varias veces. Este Guillermo I, ustedes saben, todos los reyes de Inglaterra, ellos tienen un tema con la pompa. Yo no sé si ustedes han visto, ¿no? Es el matrimonio de Lady Di. Yo me acuerdo, yo estaba muy pequeñito y eso era la cola de Lady Di, yo no sé cuántas cuadras atrás. ¿Ustedes la vieron? ¿No había nacido? Tan raro, ¿no? Pero en el Evangelio será. Y la cola era larguísima. Esos hombres, una pompa impresionante. En el 1066 ya había pompa, perdón. Entonces era muy interesante, pero el tipo es un normando, ¿cierto? Ascendencia francés, un vikingo, y el tipo dice, hace una cantidad de tretas equivocadas y de todo, les hace trampa a los ingleses y se termina subiendo al poder de Inglaterra. Eso de Inglaterra era como la corona, como hoy en día eso de Inglaterra, en aquella época lo mismo. Entonces el hombre llega y entra, y yo creo que el tipo tenía como problemas ¿cómo decirlo?, de nerviosismo, ¿sí? Entonces les dice a los tipos, les dice al ejército, se les queda allá afuera. Recuerden que en aquella época la iglesia era la que coronaba a los reyes, ¿recuerdan? Hasta hoy en día.
Entonces, está coronando, el Papa y los reyes están coronando, está siendo coronado el rey, y el tipo llega y dice, si pasa cualquier cosa, estos ingleses me van a querer matar. Si ustedes ven cualquier cosa, ustedes actúen, pero ¿cómo? Préndanle candela a toda la aldea, todo Westminster. Es muy chistoso, pero entonces el tipo dice, también tiene un problema de autoestima el hombre, llega y dice, y todo lo que ocurra ahí va a estar en 2 idiomas, ¿cierto? Entonces, francés, ¿cierto? Y inglés. Y el tipo quiere que además le traduzcan todo eso, y ustedes van a hacer algarabía y todo el rollo, toda la gente adentro, entonces deja unos adentro, otros afuera. Cuando al tipo lo están coronando, de un momento a otro arranca una algarabía, la cosa más brava. ¡Ah! Estamos coronando a Guillermo I. Y los soldados que están afuera, ¿ustedes qué creen que pensaron? Están matando al rey. Y agarraron y le prendieron candela. Le prendieron candela a la aldea. ¿Terrible? Inmediatamente causó un alboroto y todos se agarraron todos contra todos porque no se sabía quién era el que quería matar al rey. Y el rey, nadie lo iba a matar. Pero el tipo estaba tan asustado y tan paniqueado, ¿cierto? Que en medio de toda esa turba lo sacaron como con escoltas y como de todo, acabaron con el pueblo y el tipo salió. Se acabó toda la pompa. Un hombre inseguro, ¿sí? Que quería someter un pueblo, que quería subirse de cualquier manera al poder. Totalmente contrario. ¿Sí? Bueno, en esta época nos tocó contemplar también la coronación de Carlos III, ¿cierto? El que antes era el príncipe Carlos y todo ese tema, y ustedes observaron toda la misma pompa. Es increíble, pero más de 1000 años y la pompa ha existido igual. El hombre desea coronarse a sí mismo. Desea ser el centro de todo. Dios, bendíceme. Dios, ayúdame. Dios, cuídame. Dios, yo lo que yo anhelo es la bendición de Dios para mí. Pero la verdad es que el mismo Dios que estaba entrando en ese pollino, su interés no era coronarse. Su interés era adorar a Dios en obediencia. Yo digo algo, eso a mí me señala mucho acerca del liderazgo. En esta época, lo estábamos discutiendo estos días con mi esposa, en estos días las personas que más ejercitan el liderazgo y que más brillan son aquellos que son hegemónicos y se pasan por encima de todas las personas y todas las cosas. El ejercicio de la autoridad les lleva a un nepotismo y a una condición que quieren arrasar con las personas. La condición del reinado de Dios es maravilloso porque Él busca la bendición del pueblo. ¿A través de qué? Del amor. Su liderazgo no es blando, su liderazgo es firme, pero va consecuente con la necesidad de los hombres. A Él no se le va la mano, Él es justo en dar a cada cosa lo que se merece. Pero aquí debemos decir que Él señala 2 virtudes que los hombres debiéramos de tener: humildad y disposición a la carga. Solamente pensando en el pollino. Nosotros medio nos sentimos cargados, y lo digo de una manera muy personal, nos sentimos supremamente incómodos, queremos tirar la toalla, no sabemos cómo abandonar el barco. Y el Señor está diciendo, voy a una carga dispendiosa, solamente yo la puedo cumplir, voy revestido de humildad. La gran pregunta es, ¿no nos hace falta humildad en nuestros gobernantes? ¿No? ¿Es que alguien se las sabe todas? No hace falta personas que crean en el Señor y vayan en la búsqueda, no de guardar y cuidar su estatus, sino de agradar a Dios y que Dios bendiga, por ejemplo, nuestro pueblo, nuestra Colombia. La solución no está en un hombre, la solución está ¿en quién? En Dios. El liderazgo es gravoso, pero siempre debe ser llevado en humildad. Muchas veces uno observa malas decisiones y nada diferente a hablar con las personas, sugerirles, decirles, por favor, no tomes esa decisión, me parece que deberías orar.
pero estrellarnos con que las personas siempre desean hacer lo que ellas desean. Una agenda escondida, una carta debajo de la mesa, ¿cierto? Está escuchándole a uno el consejo y está pensando, yo apenas salga de aquí voy a hacer otra cosa. El liderazgo es servicio. Y alguien que quiere servir a los demás, se lo digo de corazón, muchas veces lo va a hacer en soledad. Porque son pocos los que están dispuestos a caminar una milla más, a esforzarse algo más. A servir al Señor, eso es un tema. Es necesario entender que las personas piensan siempre en sí mismos por naturaleza, pero a Dios y a sus cosas las dejan a un lado. Las personas planean sus vacaciones, no su adoración al Señor. El mismo hecho de la escogencia del animal habla de soberanía y de la autoridad que Jesús tenía. También habla acerca de eso. ¿Sí? Y cuando yo hablo de esto es porque nosotros siempre batallamos con la voluntad de Dios. Decimos, y lo digo de esta manera, he escuchado a muchos creyentes decir, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si lo pensáramos y lo viviéramos de esa manera, ¿por qué batallamos con las cosas que nos suceden como batallamos? Marcos enseña además, y esto es algo muy lindo, la presciencia y el dominio de Jesús. ¿A qué nos estamos refiriendo con la presciencia? Que Dios sabe lo que nos va a pasar mañana. Él sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía y tenía preparado el pollino. Él sabía dónde está el pollino. ¿Sí? ¿Fue la única vez en que Jesús les dijo, vengan que en tal parte va a encontrar tal cosa? No, si usted contempla, por allá Marcos 14, dice, envió a 2 discípulos, ¿cierto? Y les dijo, vayan a la ciudad, hagan al encuentro un hombre que tiene un cántaro, síganlo, ¿cierto? Y allá él les va a decir, ¿dónde está mi habitación? Y allá van a encontrar dónde deben de celebrar, ¿qué? La cena. ¿No me señala a mí que Dios ya sabe lo que me va a pasar aun cuando yo salga por la puerta? ¿No? No, es que Dios, es que si yo le insisto a Dios en oración, no. Dios ya sabe lo que me va a pasar. Yo persevero para buscar en la bendición de Dios la paz, para que yo me sintonice con la voluntad de Dios, que ya es soberana y maravillosa. ¿Estamos de acuerdo? Yo me enfoco en el Señor para tener su paz y cumplir, en no fallarle en cuanto a mi fe, en que yo pueda descansar y confiar. Mi preocupación no es que Dios obre, Dios siempre va a orar, ¿o no? ¿O no? Así dice mi hija todo el tiempo, ¿o no, papi? ¿O no? Parece improbable, por ejemplo, en el caso de este hombre cargando la jarra de agua, que Dios supiera que exactamente en ese momento se iba a cruzar, ellos iban a cruzar con él. ¿No les parece? Porque otra cosa es que el día anterior, ¿sí? Hubiera podido hablar y decir, váyase a tal parte y yo ya tengo el burro amarrado, tengo la casa arreglada. Pero váyase detrás de una persona que usted va a ver por la calle y que después va a seguirlo y allá lo va a guiar. Y cuando esa persona le diga esto y esto y esto, usted le va a responder esto y esto y esto. ¿Por qué somos tan dados a desconfiar? ¿Por qué creemos que las cosas son de arrebatar? Es que el mundo es de nosotros los fuertes y tenemos que arrebatar. Si yo tengo que arrebatar es porque yo no creo en un Dios que es soberano, ¿o no? Esto es increíble. Pero las predicciones de Jesús en realidad son instrucciones y señales para sus discípulos y para nosotros, para que creamos que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué voy a estudiar? Yo me acuerdo, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? No. ¿Qué lucha tan brava por yo qué voy a estudiar? Yo creo que yo estaba sufriendo como desde 9º grado. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Hasta me estresaba. Terminé estudiando algo que, bueno, me ha servido, pero a lo que no ejercí mi vida. Amén. Muchas de nuestras preocupaciones y de nuestras expectativas tendrían una respuesta clara y sencilla si nosotros descansáramos en verdad en la voluntad de Dios. No que descansa en el Señor, ¿qué es eso?
que en verdad yo digo, mis decisiones le pertenecen a Dios. Mi labor es estar cerca de Él para que Él me tome de la mano y me lleve hacia donde Él quiera. ¿Eso implica que yo no trabajo? ¿Eso implica que yo soy un vago y le voy a dejar a Dios todo? No. Implica que yo voy siempre en la dirección de Dios, sus principios me guían y yo dejo que el Señor guíe mis pasos. Dice que, bueno, eso es divino. Otros textos hermosos donde Jesús de alguna manera está siguiendo un plan. Pero la entrada de Jesús es un proceso deliberado, donde Él pone en marcha, ¿sí?, cada detalle para que contribuya a que nosotros hoy veamos a Dios de la manera correcta. Para tener una mejor apreciación de lo que acontece, debemos entender qué era lo que la gente esperaba. 100 años o 90 años antes, los romanos habían venido y se habían apersonado de ese territorio, específicamente allí. Y ellos estaban, ¿qué? Sufriendo. Era un agónico, ¿sí? Los romanos no eran ni siquiera como nuestros gobernantes de hoy, eran en verdad malas personas. Y ellos venían con una secuela de sufrimiento a raíz de los babilonios. Y habían vivido muchos periodos difíciles durante este periodo de tiempo. Y el judío creía que andar en la voluntad de Dios era, mejor dicho, estar libre de todo. La expectativa de la que él siempre sufría los judíos. Entonces, cuando ellos se enfrentan a los romanos, ellos dicen, es que necesitamos es alguien que, no necesitamos a Dios, necesitamos a alguien que haga por nosotros lo que nosotros necesitamos desde nuestra óptica que se haga. Entonces, lo que ocurre es increíble, pero el pueblo está pensando que necesita un guerrero. ¿No nos ocurre a nosotros que uno siempre está pensando, es que yo para ser feliz necesito tal cosa? Y Dios está diciendo, eso no es lo que te hace a ti feliz. Esa no es la bendición que tú necesitas. Entonces uno llega y dice, pero Sutanito sí tiene esa bendición. Es que Dios está tratando y trabajando con cada persona de una manera totalmente diferente. Nuestra bendición es Él. Y Él nos dará a cada cual, según su voluntad, lo que Él determine que nosotros debemos de recibir. Se demoran las promesas, nos hacemos expectativas y terminamos tomando decisiones equivocadas. Esto para mí es algo tan complicado, tan complejo, que me llamó la atención. Cuando Jesús está bajando por el pollino, las expectativas se les empiezan a bajar a los judíos. Bueno, está bien. Y están pensando, bueno, listo. El tipo ahorita es como motivación. Entonces vamos a hacerle hosana al hijo de David y vamos a colocarle las ramas. ¿Estaban en verdad en sus corazones pensando que él era el rey? ¿Estaban en sus corazones pensando en el Mesías que habría de morir por ellos en aquella cruz, en esa cita? La respuesta es no. Ellos querían un rey que viniera y peleara con los romanos y los pusiera en su sitio. Y tenían ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Dios había peleado de esa manera. Pero es que la pelea era espiritual. La lucha era por nuestras almas. El encuentro era de amor. Y Jesús iba subido en un pollino hacia ese lugar. Me encanta porque cuando ellos empiezan a bajar, él empieza a bajar, está bajando con miles de multitudes y toda la gente no está viendo a un guerrero, está viendo un señor subido en un burro y de pronto brincando el burro y bajando. Tumban las matas, le hacen un arreglo a los jardines y empiezan con las ramas a hacer ramos y a vitorearlo. Es increíble. Pero solo piénselo, del lunes al viernes los corazones cambiaron. Crucifíquenlo, ¿te recuerdan? ¿Por qué? Porque Jesús no terminó siendo lo que ellos querían que fuera. Y cada día, es más, yo dije, bueno, si Jesús va y entra a Jerusalén y estos lo están viendo como el rey, al entrar a Jerusalén, ¿hacia dónde debería ir? Pues a pelear con los romanos, ¿no? Romano que encuentre, ¡uy! ¡Usted romano, ¡uy! Y nos sentiríamos, ¿cierto? La venganza es dulce.
90 años, ¡uy! ¿Cierto? O siquiera vaya para el templo y allá proclámese y nos vamos a armar allá en el templo. ¿Va al templo? Dice que por la noche el hombre no se sabe en realidad después de semejante entrada, ¿qué hizo? Seguramente le dieron buena comidita, lo tuvieron como un rey y por la noche, bueno, nos vemos. Y todos, oh, me voy para donde mis amigos, para Betania. Y se devuelve para donde Lázaro seguramente, ¿cierto? Y se devuelve para allá, porque dice el texto que él se devolvió para Betania. ¿Cumplía las expectativas? Maldice una higuera, se agarra con una higuera, saca a todos los del templo, se la monta a los sacerdotes, entre comillas, a los mercaderes. ¿Qué está haciendo? ¿Me explico? Si es un rey, tiene que estar, ¡uy! ¿Y lo hace? ¿No nos pasa que cuando no entendemos lo que nos está pasando, terminamos casi que batallando con Dios? Pues es claro, el día viernes que dicen, o Barrabás o Jesús. No, ¿para qué Jesús? Fuera Barrabás. Cuando Dios no cumple nuestras expectativas, cuando Él no, ¿cómo decirlo? Va acorde consistentemente con mi imagen de lo que debería ser Dios, inmediatamente yo reniego de Él. ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué se murió mi esposo? Y la esposa que es creyente está diciendo, ay, porque yo estoy aquí en la gloria divina. Pero esa no es mi expectativa. Mi expectativa es que me lo sane. Y la expectativa de Dios es de la vida eterna. ¿Me explico? Todo es de expectativa. Esto a mí, ¿por qué me pasa siendo yo pastor ahora? Mira yo cómo sufro con tantas cosas. Dios está diciendo, estás a mis pies. Contemplas mi vida de cerca. Yo te amo, te aprecio. Y estás viendo mi gloria todos los días. Todos estos hombres están diciendo, bajó 3 kilómetros, maldijo la higuera, se le vino encima a los mercaderes. Este hombre, ¿qué está haciendo? Nuestra vida, muchas veces uno no comprende lo que Dios está haciendo. Pero Dios nunca improvisa. Dios siempre tiene un plan, tiene todo bajo su control y lo mejor que nosotros podemos decidir es someternos a esa voluntad. ¿Por qué Él hace lo que hace? ¿Por qué escoger un pollino? Entonces, pues la primera respuesta muy bíblica, porque Él debía de cumplir la profecía. Zacarías capítulo 9, 9 y 10 decía que grita de alegría, hija de Sión, tu rey viene hacia ti, justo Salvador y humilde. O sea, ya estaba todo dicho, pero mi expectativa no es la humildad, mi expectativa es el llanero solitario subiéndose a plata. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna, destruirá los carros de Efraín y los carros de Jerusalén. ¿Eso va a ocurrir? Amén. Eso era lo que ellos estaban contemplando, pero es que es una profecía en dos partes, porque es que todo no está dicho. Alguien puede decir, pero gente tan mala, tan mala, y se quedan con la suya. Qué pena. El hecho que hasta el día de hoy no se haya ejercitado la ira y la justicia de Dios no significa que Dios no lo vaya a hacer. Es una historia inconclusa para nosotros. Para Dios eso ya está cumplido. Un día nosotros lo podremos ver en gloria, la conclusión final de toda esta historia. Todo esto se percibe como una parábola viva, ejecutada para revelar su verdadera identidad. El punto no pasó desapercibido por la multitud, comenzaron a tender sus mantos, pero días después lo único que querían era la resurrección. Cortaban las palmas, ¿cierto? Otras clases de plantas, ¿cierto? Y eso era como una alfombra roja, pero después lo único que hacían era burlarse de él, escupirlo y colocarle un manto carmesí. Todo porque no cumple mis expectativas. Porque no es el Dios que yo quiero que sea.
porque no está a mi servicio. A mí esa línea hay una línea dentro del cristianismo que dice que yo voy a creer en ti si las señales se dan. Si yo me levanto y tal cosa ocurre, y es como si el Señor estuviera, ay, ¿qué fue lo que dijiste? Dijiste 7:27, te voy a regalar un vuelo a Cartagena en ese vuelo, porque se despertó a esa hora. Un cristianismo místico, un cristianismo que en realidad está muy ajeno a la verdad de Dios, que dice que si yo oro entonces se van a sanar, que está totalmente ajeno a la voluntad perfecta de Dios. Y déjeme decirle algo, a Dios, aunque le importa nuestro bienestar físico, le importa más nuestro bienestar espiritual. Podemos ver que la multitud pensaba que por fin había llegado el ungido de Dios. Lo podemos pensar, ¿sí? Llegamos a Dios, pero con la clara expectativa de que Él nos ha librado de todos nuestros pecados. Nos ha librado del pecado de muerte, la incredulidad. Nos ha convencido, porque no es nada que nosotros hayamos hecho, todo ha sido por gracia. Y ese Dios de gracia nos sigue dando absolutamente todo, todos los días. Esta gente se decepciona. Y la decepción los lleva a la negación. Solo le hago una pregunta a usted y con eso quiero terminar. ¿Cuál es su corazón o cómo está su corazón con respecto al Dios que hasta el día de hoy le ha bendecido? Porque si usted lo piensa, en la gracia de Dios contempla que tiene una familia, tiene amor, tiene cuidado divino, alimento, pero todo el mundo lo tiene. Sí, pero ahora tú sabes quién te lo da. Es una mayor bendición. Hasta el día de hoy, Dios te ha sostenido. Y el hecho de que Cristo haya dicho que te va a sostener es una prenda de garantía para creerle a Él por la eternidad. Pero ¿dónde está tu corazón? Esta lección, esta predicación, yo leí 2 lecciones. Uno se llama el señorío de Cristo. La crucifixión de Cristo no fue un accidente. A Él no lo sostuvieron o no lo sostuvo los clavos. Él si hubiera querido, se hubiera bajado de ahí. A Él lo sostuvo el amor que me tenía a mí, el amor que nos ha tenido a nosotros, los que hemos creído en su nombre. Él entendía que Él era un rey, pero también era un pastor que daba su vida por las ovejas. Porque allí también, en el texto, en Zacarías, en el capítulo 13, habla acerca del pastor. Voy a creer en Dios soberano, en Cristo Jesús, actúa siempre a mi favor, aunque yo no lo entienda. Y mi segunda lección está relacionada con la primera, y es que así Jesús actúe y Dios actúe. Y yo muchas de las cosas que Él haga, yo no las comprenda ni vaya acorde a mis expectativas. Nunca puedo dudar que Él me ama, que Él me sostiene y que me va a acompañar. Que no hay nada, ni siquiera mi pecado, que me pueda separar del amor de Dios. Y que sus propósitos se van a cumplir en mí, en Cristo Jesús. La entrada triunfal de Jesucristo me enseña que no son las cosas como yo quiero que sean. Pero siempre, para el que ama a Dios, las cosas van a actuar a su favor. Yo no sé en qué circunstancia estamos. Algunos batallamos con todo. Hay cosas con las que batallamos. Hoy veníamos, estábamos tranquilos en casa y de un momento a otro ocurrió algo. Nos tocó salir corriendo y se nos movió el piso. Lo primero que uno piensa es, ¿qué voy a hacer? Y de pronto tiene uno que recordar la entrada triunfal de Jesús. Parece que Jesús va como en un mulo, pero en realidad cumple propósitos. Aunque yo no los entienda. En el nerviosismo me intenté
bajar mientras me arreglaba la corbata, no miré el piso y me eché escaleras abajo. Yo no sé cómo mi hijita me alcanzó a sostener, casi me rompo la cabeza contra una columna. Y yo lo único que pensaba es, yo quiero ir a predicar tu palabra. Las expectativas no se cumplen, somos presas del nerviosismo. Muchas cosas en el nerviosismo, uno hace muchas cosas, pero hay una sola verdad que sostiene nuestras vidas. Es que Dios ha prometido que está con nosotros, que no nos va a abandonar, nos va a guiar, nos va a cuidar y nos va a amar. De la manera que lo determine. Si Él nos va a guardar en la eternidad y el totazo era contra el muro, yo me voy a romper la cabeza, gloria a Dios porque me voy a estar con Él. Y Él me va a cuidar, porque nunca, ni siquiera la muerte, me va a separar del amor de Dios. Mi más grande tesoro es Dios. Por Él lo quiero dar todo. Quisiera darlo todo. Quiero que Dios me bendiga. Amén. Pero para dárselo a Él. No para quedarme con nada de Él. Les invito ahora mismo a orar y con este pensamiento abriguémoslo en el corazón, guardémoslo, atesorémoslo y pidámosle a Dios que nos ayude a tener ese mismo sentir de humildad y de sobrellevar la carga tomados de su mano. Señor, quiero darte las gracias por esta mañana. Eres el Dios de nuestras vidas. Nosotros nos podemos sentir inseguros a veces cuando no nos percibimos en tu mano, cuando percibimos que las cosas dependen de nosotros. Pero no hay nada que dependa de nosotros. Todo depende de ti. Eres el Dios soberano, el único y el verdadero. Muchas veces sufrimos por las expectativas. Sufrimos porque no entendemos lo que nos ha pasado. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? Eso lo puede decir una esposa cuando su esposo se ha ido con otra persona. También lo puede pensar alguien a quien de alguna manera ha sufrido la ausencia de un ser querido, una mamá o un papá. Vivir la enfermedad sin poderla comprender. Percibir que todas las personas tienen bien a sus padres y uno no. Y uno tiene que sufrir. Son expectativas. Pero cuando uno comprende que todo hace parte de tu control, de tu amor, de tu cuidado, que tú preparas circunstancias como estas. Sus discípulos al ver ese pollino allá atado o al seguir a este Señor con el cántaro de agua, solamente podían descubrir que todo lo que tú decías era verdad. He visto tú cómo nos has bendecido a nosotros como iglesia y como familia. Nunca podría renegar de ti porque tú le has dado a esta congregación, a esta iglesia de nuestras vidas, todo lo necesario. Nuestra expectativa será estar cada día más cerca de ti, buscarte, amarte, contemplarte, servirte. Gracias, te lo digo de una manera personal, por mis 35 años contigo, Señor. Más bien, porque tú has estado conmigo durante 35 años. Porque me permitiste conocerte. Y no hay un regalo más lindo que ese, Señor. Bendice a mi congregación, a mi iglesia, a los que están en casa, todos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a servirte. En tu gracia, danos las fuerzas, el amor, la sabiduría para poder hacerlo, Señor. Haznos entender tus caminos y permite que nos enamoremos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.